esta actualidad, que donde la imagen, lo audiovisual, se refleja más, es más llamativo, ya la parte de la lectura pesa. Creo que se ha perdido un poco más la pasión por la lectura. Antes ponían más audiovisuales de José Martí en la televisión, ya se ha perdido un poco eso. Y El Ojo del Canario, la película del Ojo del Canario, en mi etapa de secundaria, que fue cuando yo la vi por primera vez, se visualizaba más, nos llevaban más a los cines, más al teatro. Y creo que en el movimiento juvenil martiano debería proyectarse más a dar ese José Martí más actual, más a como los jóvenes pensamos o soñamos, sus pensamientos, las frases también que son muy oportunas en muchos casos. El desfile de las antorchas es algo que marca a la juventud y a la sociedad en general, porque es una vez al año, que tiene un gran significado, y creo que el José Martí humano, más nosotros mismos, ese es el que menos se ha proyectado y es el que más, por lo menos la juventud, quisiera ver, quisiera valorar. Creo que también darle un clic diferente, porque a veces nosotros confundimos, como que ya vemos esas figuras en modo otro nivel, otra idealización, esos versos sencillos, esos cuentos, esas historias. Creo que dramatizarlo más en el teatro, en el cine, llevar ese meñique, llevar esa nene traviesa, llevar todos esos personajes que él ha creado, creo que llevarlo un poco a la actualidad. Martí fue un sujeto que defendió siempre la importancia de que cada hombre sea un hombre de su tiempo. De hecho, lo consideró un deber. Y él fue un sujeto de su tiempo. Un sujeto con una alta vocación por la tecnología. Un sujeto preocupado siempre por cada uno de los descubrimientos científicos y sobre todas las cosas por cuánto en condición de humanidad iban a aportar estos descubrimientos científicos a la felicidad del hombre. Un amigo queridísimo, lamentablemente ya fallecido, decía que Martí en su tiempo tenía internet y lo argumentaba defendiendo la idea de que su oficina tenía en sus proximidades al puerto, era posible pasar por las entonces nacientes agencias de prensa y obtener información, estaba cerca de un telégrafo y todo esto le permitía a Martí un nivel de actualización increíble en cuanto a lo que acontecía a su alrededor y por eso podía describir la exposición que ocurría en Francia estando él en Nueva York. Martí fue un hombre preocupado por el desarrollo científico y tecnológico y en la Edad de Oro los deja grabados precisamente en ese mineral precioso para los niños, en más de una historia. Tener en cuenta todos estos elementos nos permite comprender que la actitud, o al menos pensar que la actitud de Martí en nuestro tiempo no iba a ser nunca dar la espalda a la tecnología. La actitud de Martí iba a ser la de ese hombre sabio y humanista que entonces iba a ser capaz de incorporar todos y cada uno de estos elementos tecnológicos que hoy caracterizan la realidad del sujeto Milliams e incorporarlo a la praxis de ellos, pero con una altísima perspectiva humanista. Y por ahí creo que empiezan entonces a despejarse los hilos de los que pudiéramos alar para aproximar todo ese caudal de reflexión humanista, todo ese caudal de reflexión ética, todo ese caudal de reflexión estética a los escenarios de sujetos donde los referentes simbólicos, los referentes ideológicos, los referentes éticos y estéticos son completamente diferentes. Pienso que es importante terminar de borrar el Martí sacralizado del busto blanco, frío, de yeso, distante en un aula, y que es importante traerlo en una perspectiva más próxima, con vida propia, con virtudes y con defectos, a la realidad de nuestros jóvenes, para que no sea visto como un paradigma inalcanzable. Lograr restituir lo épico, lograr restituir la vocación del hombre por el sacrificio, lograr construir con nuestros jóvenes una sociedad donde sacrificarse por los otros no sea un problema, donde se prefiera optar por el amigo antes que por el abrigo, donde se esté dispuesto a deshacerse de un sable de oro, donde se esté dispuesto a entregar los zapatos de rosa que se poseen. No va a ser posible con un Martí distante
y sacralizado. Hay que verlo en toda su humanísima proyección, en todos sus defectos, en sus temores, pero al mismo tiempo desde las nuevas tecnologías, desde las nuevas condiciones, desde las nuevas visiones en que se trabaja con Martí, absolutamente al alcance de todas y de todos, y en un diálogo más franco, más abierto, más al alcance de los sujetos miles. Al igual que lo hizo él en su tiempo, nos toca a nosotros en el nuestro usar todos los medios, todos los recursos. Martí, uno de los agravios hacia el humanismo más grande que enfrentó fue el esclavismo, la esclavitud. Y lo hizo desde la poesía, y lo hizo desde la oratoria, y lo hizo desde el periodismo. Entonces nosotros traer al sujeto Millian, porque Martí es una necesidad. Martí es una necesidad. Tener una sociedad donde habite, viva, esté, donde lata un ente humano capaz de convocar a todos y de hacer con todos el bien colectivo es necesario, pero solo creo que pudiéramos lograrlo rompiendo con los modos y formas que hasta ahora lo estamos haciendo y que no logra trascender, y empleando todos los recursos, todas las redes digitales, todas las estéticas posibles. Es importante ser artivista de lo martiano, llevar a Martí al espacio público, llevar a Martí de forma desenfadada, no verlo como un elemento sacralizado al cual se va a violar si nosotros lo aproximamos o humanizamos para la comprensión del sujeto. Y creo que el profe Cremata lo hace con un gran sentido y ha tenido resultados importantes. Y creo que Ernesto Parra, aunque no haga la referencia directa en muchas de sus obras, cuando expresa la ternura y la bondad como camino a seguir, cuando los atletas Olympic Clown prefieren no ganar sino ayudarse, nos están trayendo a ese Martí. Entonces estas conductas activistas del profe Carlos Alberto, del profe Ernesto, son, pienso yo, maneras, formas, no las únicas creo, pero sí las más eficaces para traer Martí a nuestro tiempo. Podemos ver en la misma historia de Meñique lo que sería la historia de cualquier joven, un joven que se tiene que enfrentar primeramente a su propia familia que le dice no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Ese prejuicio de que aunque seas pequeño, puedas tener algún defecto, te puede impedir hacer algo. Creo que Meñique te da ese clic de decir no, tú puedes. Y esa astucia, esa inteligencia que Meñique nos da, ¿no? Que nos hereda, creo que esa también podría ser otro aspecto que cada niño, cada joven y cada adulto debería tener en su vida, ¿no? Pero Martí, por sobre todo, era un verdadero artista. Un artista es una persona que decide dar de lo que tiene a los demás. Al menos yo lo veo así. Vivió para los demás, vivió para los pueblos de Latinoamérica, vivió incluso para sus propios enemigos, a los cuales él valoraba, a los cuales él trataba de analizar, de sentir, de ponerse también en su lugar. Pero él, por sobre todo, decía, esto es lo correcto, yo me voy a entregar a esto. Su voluntad sobrepasaba el límite de sus obstáculos. Era una persona que sabía enfrentar todos los problemas que se le presentaban en la vida. Algunos dicen que él no debió ir a luchar, que él no era un hombre de guerra, que ese no era su lugar. Cuando se encontraba en otros países, él seguía pensando en una forma positiva y de una forma constructiva sobre nuestro país, sobre su Cuba. Es muy real ver en estos tiempos al joven que quiera vivir de un negocio, que quiera vivir de un emprendimiento, que quiera vivir de un viaje, cuando ha obviado un poco el tema estudio, el tema superarse académicamente. Ya en estos tiempos no se escucha a un joven decir quiero ser máster, quiero ser doctor, quiero ser profesor titular o quiero ser maestro, porque creo que también se ha perdido mucho, y más en la globalización del consumo, de que nos hemos dejado un poco influenciar por otras culturas, que nos hemos dejado un poco influenciar por todo lo que dice Facebook, todo lo que dice Instagram, todo lo que dice YouTube. Y creo que también nos hemos un poco apartado y alejado de conocer nuestras raíces, de aterrizar en nuestra identidad. Y creo que le falta a ese Meñique actual de ir al Meñique que narraba el apóstol. No pocas veces los jóvenes sienten que no son tenidos en cuenta por las personas de más experiencia, de más edad, de más fuerza, y no pocas veces sus ideas frescas, inquietas, no bien acabadas, pero sí atrevidas, son despreciadas o no son tenidas en cuenta. Y la pregunta que pudiéramos hacerles a esos jóvenes, ¿crees que Martí no pasó por eso?
¿Cómo creen ustedes que se vio Martí a su encuentro con los grandes caudillos de la guerra de los 10 años? Con aquellos hombres gigantescos que él describe excelentemente. Aquellos hombres regalones, dueños de hombres, que liberaron a sus esclavos, que perdieron sus bienes, que fueron del altar a la silla de montar y de ahí al encuentro con la muerte. Cualquier palabra de aquel joven que, si bien sufrió, no estuvo en la guerra, iba a ser despreciada, o no iba a ser entendida, o no iba a ser aceptada por su juventud, por su inexperiencia, por su pasión, por su altivez. Sin embargo, se hace imprescindible mirar Martí y Meñique. Meñique encontró la nuez de donde manaba siempre agua para el pozo. Meñique encontró el hacha que cortó los troncos más recios. Meñique encontró el pico que agrietó las rocas más duras. Y se me antoja pensar que Martí se ve en ese Meñique, la oratoria martiana, el verbo martiano, el modo inquieto, amoroso y apasionado de hablar de Martí, logró calar las conciencias más reacias, más duras, logró volver a despertar en los cubanos la intención y ver como opción real una última guerra, una guerra necesaria, una guerra breve, una guerra que le diera definitivamente la independencia a Cuba. Logró unir a caudillos que estaban jurados, que estaban invitados entre ellos a retos, a muerte, porque si bien fueron patriotas que adoraron a Cuba, tenían profundas diferencias entre ellos. Y Martí logró unir a esos hombres. No hubo un solo tronco, por recio que fuera, que se resistiera al filo de la ternura martiana. No hubo una sola roca que no pudiera permear la constancia martiana. Y fueron las tabaquerías fuentes de donde manaron y manaron y manaron los recursos para alimentar aquella propuesta que los unía a todos, aquella fórmula del amor triunfante. Entonces, queridos jóvenes, que nada los detenga en sus propósitos y en sus fines. Sean atrevidos, osados, inteligentes, nobles y valientes como lo fue Martí. Porque en ese Martí, que supo sobreponerse a los grandes gigantes que los rodearon, unirlos para entre todos querer a Cuba, hay un Meñique. Y en cada uno de estos pequeños meñiques yo veo a los jóvenes cubanos, todos en la gloria inmensa de un pequeño grano de maíz. No existen sujetos pequeños, existen sujetos que no intentan alcanzar sus sueños. Y Martí fue siempre y será eternamente grande por su capacidad para unir los hombres y alcanzar la felicidad.